El día de hoy vamos a ver unidad número 2, operaciones fundamentales y potenciación. Las operaciones fundamentales tenemos 4, que es suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Dentro de ella tenemos la suma, que es una operación matemática que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. En ello tenemos las partes de la suma que debemos tener muy en cuenta, que son sumando, suma total. Tenemos las pruebas de la suma o de comprobación. Tenemos la ley conmutativa, ley asociativa por prueba del 9. ¿De qué se trata la propiedad conmutativa? Quiere decir que el orden de los sumandos no altera el producto. Se suman los sumandos de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, ya que según la ley del orden de los sumandos no altera su resultado o la suma. En este caso tenemos que 250 más 63 da un total de 313, y si colocamos primero el 63 más 250, observamos que nos da el mismo resultado, cumpliéndose así la propiedad conmutativa. Mientras que por el segundo método tenemos la asociación de varios sumandos teniendo igual resultado. Por la ley asociativa, esta propiedad nos establece que no importa cuál sea su agrupación, para realizar una adición, el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, que si yo, en este ejemplo, dejo el 2 solo y sumo 4 más 5, me da 9, más 2 me da 11. Si yo agrupo el 2 más el 4 y dejo solo el 5, me dará que 2 más 4 es 6, más 5 da 11, dando como resultado el mismo. La prueba del 9. Se suman todas las cifras de cada número y el resultado se divide entre 9, anotando el residuo a la derecha del número. Se suman los residuos y se divide entre 9. Este residuo debe ser igual al del resultado después de seguir el mismo procedimiento. Es decir, que en cada sumando sumaré cada número, es decir, en el primero tenemos 4 más 5 más 7, dando un valor de 16, que lo dividiremos para 9, es decir, que 16 para 9 es 1, 9 por 1, 9, y que nos sobra 7. En el 100 sumamos cada número, dando un resultado de 1, que lo dividimos para 9, da igual a 0 y sobra 1. En el siguiente tenemos 2 más 6 más 4, que da un valor de 12, dividido para 9 es igual a 1, y nos sobra en nuestro residuo 3. En el siguiente tenemos 6 más 0 más 2, que nos da un valor de 8, dividido para 9 es 0, sobrando un valor de 8. A estos resultados los sumamos de forma vertical y nos da que 7 más 1 más 3 más 8, un valor de 19. Es decir, que 19 dividido para 9 da 2, sobrando 1. ¿Cómo lo podemos comprobar? Que sumando este valor y dividiendo para 9 debe salir el mismo resultado que nos salió al dividir el resultado de los sumandos dividido para 9. Tiene que salir el mismo valor que la suma del número de cada sumando, de cada suma total. Es decir, que 1 más 4 más 2 más 2 da 10, dividido para 9, 1, sobrando 1. El mismo valor que lo que nos quedó como resultado de la suma de los sumandos. En la resta se trata de una operación de descomposición que consiste, dada una cierta cantidad,
eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como diferencia. ¿Cómo puedo saber si mi resta está bien? Mediante las pruebas o la comprobación. Entre las pruebas tenemos que la primera, sumando el sustrayendo y la diferencia, y por mediante la prueba del 9. Por el primer método tenemos que sumando el sustrayendo y la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que en la primera suma tenemos 37.948 menos 14.200, dando un resultado de 23.741. Es decir, que si sumo el sustrayendo y la diferencia, me debe dar el total del minuendo. Y vemos que la resta efectivamente está resuelta de manera correcta. En la prueba del 9, ¿de qué se trata esta prueba del 9? Esta prueba del 9 se suman las cifras del sustrayendo y se divide entre 9, anotando a la derecha del sustrayendo el residuo de la división. Se suman las cifras de la resta o la diferencia y se divide entre 9, anotando a la derecha de la resta o diferencia el residuo de la división. Se suman estos dos residuos y se divide entre 9, anotando su residuo. Se sigue el mismo procedimiento con las cifras del minuendo. Si el residuo del minuendo y el residuo del sustrayendo más el de la resta o la diferencia son iguales, la respuesta es correcta. Quiere decir de que al igual que en la suma, vamos a sumar el sustrayendo. 1 más 4 más 2 más 0 más 7 da un valor de 14, que lo dividimos para 9. Dividido para 9 da 1, sobrando 5, mientras que en la diferencia sumamos 2 más 3 más 7 más 4 más 1, da un valor de 17, que dividido para 9 da 1, sobrando 8. 5 más 8, 13. Este se lo divide para 9 y sobra 1, dando un resultado de 1 y sobrando 4. Lo que tiene que salir correcta igualmente acá, que es sumar la diferencia, sumar el sustrayendo, que es 37.948, nos debe dar lo mismo del residuo de la suma del sustrayendo y la diferencia. Es decir, que en el minuendo tenemos 3 más 7 más 9 más 4 más 8 es igual a 31, dividido para 9, que es a 3, sobrando 4. El mismo resultado que nos da en la suma del sustrayendo y la diferencia. Continuamos con la multiplicación. Es una operación matemática de composición que consiste en sumar reiteradamente la primera cantidad tantas veces como indica la segunda. Tenemos tres métodos de comprobación: por la ley conmutativa, por la división y por la prueba del 9. Las partes de la multiplicación ya tenemos que es multiplicando, multiplicador y producto. En el modo 1 tenemos por ley conmutativo, quiere decir que se cambia el orden de los factores debiendo darnos el mismo producto de la operación. Es decir, que yo tengo 832 multiplicado por 12, me da un valor de 909.984, que igual que hacer la multiplicación de 12 por 832, dando el mismo resultado. Por el método de la división, dividiendo el producto por uno de los factores, es decir, multiplicando o multiplicador, debiendo darnos el otro factor. Es decir, que yo voy a dividir
el producto dividido para 832, dándonos el resultado del otro factor, es decir, que 832.000 dividido para 9.984 9.984 dividido para 832 nos da un valor de 12. En el modo 3 nos habla de la prueba del 9, que se halla el residuo entre el 9 del multiplicando y del multiplicador. El residuo entre 9 del producto de estos residuos tiene que ser igual, si la operación está correcta, el residuo entre 9 del producto total. Es decir, de que el residuo de 832 es 8 más 3 más 2 es igual a 13, dividido para 9 nos da 1, sobrándonos 4, que lo colocamos en la parte de arriba de esta X, y el residuo de 12 dividido para 9 nos da 1, sobrando 3. Residuo del 4 y el 3 nos da 12, entre 9 nos da 1, sobrando 3 y colocándolo en la parte izquierda. Mientras que el residuo del producto se lo coloca en la parte derecha, se suma y se divide, dando un resultado que también sobran 3, constatándose que estos dos valores, el izquierdo y el derecho, deben ser iguales. Mientras que en la división es una operación aritmética de descomposición que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro. La prueba de la división es mediante el divisor multiplicado por el cociente más el residuo, nos da el valor del dividendo. Quiere decir que divisor multiplicado por el cociente y más lo que nos sobra. Entonces 6 por 7, 42, más 5, 47, el mismo valor del dividendo. Entonces, mediante esta clase demostrativa, vamos a realizar una actividad intraclase que estará subida en su aula virtual y tendrán que desarrollarla en el lapso hasta las 3:45. Muchas gracias. Cualquier inquietud, estoy a sus órdenes para tutorías. Entonces, estoy predispuesta a ayudarles en cualquier inquietud que tengan. Me escriben y yo con gusto los atenderé. Muchas gracias.